El turismo médico crece año a año en nuestro país, convirtiéndose a Argentina en un destino muy importante. Los turistas extranjeros vienen a realizarse distintos tipos de intervenciones, aprovechando el viaje y conocer un nuevo lugar. Estamos con el odontólogo Luis Terzi, quien nos va a contar su experiencia como receptor del turismo médico en la Argentina. Buen día, Luis, ¿cómo te va? Buen día. Luis, contanos un poco cuándo empezaste a ejercer, cuándo comenzaste con la odontología. Bueno, yo me recibí hace aproximadamente 8 años. Sí. Bueno, apenas me recibí, comencé con mi especialización en la parte de cirugía de implantes, haciendo la especialización propiamente de implantes. Si bien la especialización no existe formalmente, digamos, homologada por el Ministerio de Educación, es una especialización que dura 2 años y que, bueno, la hicimos la hice apenas me recibí. Posteriormente a eso, o mejor dicho, en el trayecto que estaba haciendo la especialización, comencé a trabajar en el servicio de cirugía maxilofacial del Hospital Churruca. Y bueno, donde ahí empecé a familiarizarme con la cirugía y con todos los aspectos que tienen que ver y que están relacionados a la odontología, digamos, desde el punto de vista de la cirugía y a la implantología. Luego de esto hice la especialización en prótesis y en prótesis avanzada y compleja sobre implantes. Y bueno, y hoy me dedico, diría que pura y exclusivamente a eso. Bien. Y cuando vos comenzaste, ¿veías viable el turismo médico como...? Bueno, cuando yo me recibí, el contexto del país era diferente al actual, porque nosotros, el país hacía relativamente poco tiempo que había entrado en una situación de devaluación de la moneda, por lo cual recién empezaba a verse el turismo, digamos, masivo en general, por llamarlo de alguna manera. Posteriormente a eso, poco a poco fue aflorando esta nueva modalidad del turismo médico, que empezó a verse principalmente en la parte de lo que es cirugía estética. Yo trabajo asociado a un cirujano plástico y bueno, fue él quien, digamos, de alguna manera empezó a mostrarme este camino, porque el mercado indicaba que, bueno, que los primeros turistas de salud que ingresaban al país tenían que ver con la parte de cirugía plástica y con la parte de medicina estética, por lo menos en lo que me tocó a mí y lo que es mi experiencia. Posteriormente a eso, sí, poco a poco el tema se fue ampliando y empezamos a recibir pacientes odontológicos que vienen a hacerse tratamientos fundamentalmente de Estados Unidos, que son abismalmente más económicos acá en el país que lo que pueden llegar a costar en Estados Unidos. Claro. Y en relación, digamos, a esto, más o menos, para tener cierta noción de diferencias en costos entre Estados Unidos, Europa, América Latina, Argentina, ¿es amplia, digamos? Sí, bueno, la información que yo tengo es que si nosotros comparamos los tratamientos que nosotros brindamos en promedio, ¿no? Sí. Hablando de un precio promedio de lo que es nuestro país, estamos en el orden de entre un 20 y un 30% del costo de lo que puede salir un tratamiento en Estados Unidos. Digo, un 20 o un 30% del costo total, no un 20% o un 30% menos, sino un 20 o un 30% del costo total, lo cual la diferencia es muy importante. Claro. Comparados con Brasil, también la diferencia es significativa, teniendo en cuenta la diferencia cambiaria que tenemos con el real, que si nosotros tenemos un promedio de precios de entre 1.000 y 1.200 o 1.400 pesos un implante, en Brasil un implante está aproximadamente en 1.500 reales, por lo cual la diferencia de precios sigue siendo significativa. Sí. Y en Europa la situación es similar, no con tanta diferencia, pero similar a la de Estados Unidos. El paciente se acerca. ¿Qué es lo que busca en relación a la odontología estética? A grandes rasgos lo podemos dividir en dos.
Lo que es la parte, digamos, de cirugía que tiene que ver con la colocación de implantes o la preparación del paciente para la colocación de implantes, tenemos que destacar que para nosotros el implante es como, digamos, como un tornillo de titanio que se coloca dentro del hueso y que restituye la raíz perdida por el paciente de manera artificial. Para eso, obviamente, el paciente tiene que tener una cierta cantidad mínima de hueso, tanto en su altura como en espesor, para poder recibir el implante. Si bien el implante viene de diferentes medidas y en lo que es el largo y el diámetro, tiene que tener un mínimo de hueso. Muchas veces el paciente no cumple con esos requisitos y nosotros tenemos que hacerle una cirugía previa de regeneración ósea para poder recibir los implantes. En el caso de que el paciente directamente venga con una situación ósea favorable, se colocan los implantes y se espera el tiempo de cicatrización. Por lo cual, por un lado tenemos la parte de implantología y por otro lado tenemos la parte de prótesis, que volvemos a dividir la parte de prótesis en dos. Donde tenemos pacientes que vienen a buscar estética y tenemos pacientes donde vienen a buscar función. Porque no nos olvidemos que los dientes y lo que tiene que ver con toda digamos, la armonía dentaria, no solo tiene que ver con la estética, sino con algo muy básico, que es que el paciente pueda comer. Y a veces muchas personas pierden el foco de eso y uno lo ve a diario con los pacientes que vienen, digamos, en un estado casi desesperante, ¿no? Porque una cuestión tan básica que es poder comer no lo pueden hacer. Entonces, la parte de prótesis, por un lado dividimos lo que es la parte funcional, que bueno, que hay un montón de posibilidades. Y después lo que es la parte meramente estética, que puede no estar asociada a implantes, que tiene que ver con, por ejemplo, carillas o coronas de porcelana pura, que bueno, que brindan una gran estética hoy con la evolución que han tenido los materiales. Digamos que podemos lograr tratamientos que quedan espectaculares y que, bueno, y que son imperceptibles a la vista, inclusive para el mismo profesional. O sea, claro, hay casos donde si un paciente que ha recibido ese tratamiento va a otro odontólogo y el tratamiento ha sido bien hecho, si el odontólogo no lo revisa, digamos, muy profundamente al paciente, puede no darse cuenta de que el paciente tiene coronas, ¿no? Porque son coronas que son libres de metal, no tienen el núcleo metálico, por lo cual la translucidez y el efecto óptico que dan es similar al de un diente natural, lo cual es fabuloso. En esos casos, el paciente, bueno, podemos resolverle, en poco tiempo podemos resolverle su situación, porque no estamos sometidos a tiempos de cicatrización y ese tipo de cosas que, digamos, van más allá de la posibilidad, que tiene que ver propiamente con el paciente y con el odontólogo, sino que son tiempos biológicos que hay que respetar y que, bueno, y que a veces requieren del paciente una segunda visita al país. Gracias por recibirnos, por contarnos un poco sobre tu especialidad y bueno, te vamos a dejar que sigas trabajando. Bueno, muchas gracias y bueno, espero verlos pronto. Volveremos. Hasta luego.